privilegio, es un gozo estar en la casa del Señor. Qué invitación más poderosa, Doy gracias a mi Padre Espiritual por la oportunidad, ¿verdad?, de compartir como hijo de la casa lo que es la palabra de gracia. Les mando un abrazo gordo a cada uno de ustedes. Son muchos, ¿verdad? Entonces vamos a entrar en lo que vinimos. Y levante sus manos, vamos a orar. Señor, gracias. Desconéctese de todo lo que usted estaba conectado y levante sus manos y diga conmigo: Señor, que tu Espíritu Santo hable a mi vida y que yo pueda tener una reacción a tu palabra. Señor, guarda mi caminar, mi entrada y mi salida. En el nombre de Jesús, yo creo en tu palabra, porque ella es el consejo de Dios para mi vida, para mis hijos, para mi generación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de un tema bien conocido. Le pido paciencia, ¿verdad?, que es un fruto del Espíritu. Y no solamente yo se lo pide, sino el Señor, que seamos pacientes todos. Amén. Hoy vamos a hablar de lo que es el Evangelio de Cristo. Diga conmigo: el Evangelio de Cristo. Y todos nosotros hemos escuchado algo desde nuestra niñez. El Evangelio de Cristo, que Cristo murió en la cruz, que resucitó, entre otras cuantas cosas. Entonces, hablar del Evangelio de Cristo es hablar de las buenas nuevas. Diga conmigo: las buenas nuevas. Es aquel mensaje que ha transformado a millones y millones de personas. Diga conmigo: aleluya. Esta es la única noticia que contiene una transformación. Y nosotros los latinos y más los dominicanos, sabemos lo que es una noticia. Una noticia va directo a la mente y luego baja al corazón. Pero cuando nosotros hablamos del Evangelio de Cristo, esta es la única noticia que pone a los reyes a temblar. En una ocasión Pablo habla y el rey Agripa le dice: por poco me persuade. Y Pablo le dice: no quisiera yo que fuera tú solo, sino aún esta cadena, aún estos grillos que tengo puestos sean inundados del poder del Evangelio de Cristo. Amén. Entonces, es aquel mensaje que ha transformado a millones y millones de personas, experimentando milagros, sanidades y el poder de Dios en su vida a lo largo de la historia. Lo que implica que el Evangelio de Cristo contiene la intención de Dios. Todo lo que Dios quiere para nosotros es que nuestra vida vaya en transformación, que nuestra vida vaya mejorando, que nuestra vida vaya tomando volumen. Esa es la intención de Dios. Y esa intención está encapsulada, incluida en el Evangelio de Cristo. Hoy lo que usted escucha, cuando alguien se para aquí, cuando nuestro padre en la fe o cualquier hermano se para, está impartiendo el Evangelio de Cristo. Y yo no sé usted, pero yo creo y entiendo y sé y estoy convencido de eso, de que una palabra que sea del Evangelio de Cristo tiene el poder para sanar, para hacer cualquier milagro que necesite alguien en la iglesia. Dígame amén o ay, ay, ay. Si no, usted cuestiona: ¿qué fue lo que nos transformó a nosotros? ¿Qué fue lo que nos transicionó de las tinieblas su luz admirable? Diga conmigo: fue el Evangelio de Cristo. Pero hoy en día vivimos en un contexto como si el Evangelio de Cristo no tuviera poder. Hoy le predicamos a la persona y es como con miedo, como con lástima de que no escuchen el Evangelio, cuando es lo único
que tiene el poder, escuche bien, para sacar a aquel que está en la droga, para sacar a aquel que está en la prostitución, para sacar a aquel que lleva una vida desconectada de Dios. Es el evangelio de Cristo. No hay otra noticia. No hay otra palabra que tenga el poder que contiene el evangelio de Cristo. La intención de este tema es que todos nosotros podamos comprender y concentrarnos en la esencia del evangelio de Cristo. Por causa de los muchos engaños que el enemigo está enseñando por medio de hombres que quieren pervertir el evangelio de Cristo, el cual transforma, el cual contiene transformación e imparte vida eterna. Lo que la iglesia, lo que nosotros portamos no es algo sencillo, es algo que transforma. Es por eso es que cuando veamos en Hechos que Felipe va caminando, pero allí también va un eunuco con su tesoro, con su plata, con su oro, va bien contento, pero agarra el pergamino y lo lee y dice, pero ¿de quién será que está hablando? Y Dios le envía a Felipe, el Espíritu le habla a Felipe y le dice, acércate, predícale. Y Felipe le imparte el evangelio y aquel hombre fue transformado. Amén. Ahora bien, si nos damos cuenta, en nuestro contexto de hoy en día, el evangelio de Cristo sufre de mucha incoherencia. Diga conmigo, incoherencia en nuestras vidas. Como creyentes del evangelio, por causa de que su verdadera intención muchas veces nosotros mismos la distorsionamos, agregándole nuestro capricho humano, que en realidad lo que hacen es que estorban la esencia y la intención del evangelio. Vamos a poner dos ejemplos de lo que es el evangelio incoherente, porque hablábamos de que el evangelio tiene su intención clara. La intención de la palabra de Dios, la intención de Cristo es de transformarnos a todos. La intención del evangelio no es simplemente prosperarnos, esa no es la esencia. La esencia es que nuestra vida, que nosotros vayamos muriendo día tras día, y aunque nos duela y aunque suframos, que nos parezcamos a Cristo. Esa es la esencia del evangelio. El primer ejemplo del evangelio incoherente es la prosperidad. Hay un evangelio que solamente mantiene al creyente enfocado en la prosperidad, cuando eso no es la esencia. A los apóstoles se les habló de la siguiente manera. Ellos preguntaron cuándo iba a ser restaurado el reino de Israel. Allí el maestro le responde y le dice, eso no nos toca a nosotros saber, eso solamente Dios lo puede hacer. Y ese no es mi enfoque. Pero, diga conmigo, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu de Dios sobre ustedes y me serán testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿En quién más? ¿Dónde más? Hasta los confines de la tierra. La intención de Dios es que el evangelio de Cristo llegue a todo rincón del mundo. Y le tengo una noticia: nadie se va a escapar del evangelio de Cristo, hasta lo mudo. Dígame amén o ay, ay, ay. Este evangelio de la prosperidad se encarga de mantener al creyente enfocado en que Dios va a prosperar su vida de una manera sobrenatural, sin hacerle entender que ese no es el enfoque del evangelio de Cristo, ya que la palabra establece buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, escuche cómo lo establece la escritura, y lo demás será que Dios mismo se va a encargar de añadirlo. ¿Estamos aquí? Según Mateo 6, versículo 33, para los que toman nota, más eso lo dice, lo declara la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 33. Y solamente son cosas que nosotros las sabemos, están ahí, están en nuestro espíritu. El segundo evangelio incoherente es el evangelio del éxito. Aquí sí hay peligro, porque todos
Muchas veces andamos detrás del éxito y corremos detrás del éxito. Este tipo de evangelio es aquel donde el creyente, escuche bien, deja de vivir por fe, la cual produce ¿qué? Convicción. Nuestro mayor éxito es Cristo, es haber conocido a Cristo. Usted puede tener el grado que usted quiera, HP y lo que sea, lo que usted quiera tener. Eso no lo va a sacar de la depresión. Cuando el enemigo quiera agarrarlo, cuando el enemigo quiera comérselo vivo, solamente allí va a entrar donde no entre el doctor, donde no entra ninguna pastilla. Solamente el evangelio de Jesucristo puede sacar a una persona del estado donde está. Solamente Él lo puede hacer. ¿Estamos aquí? Entonces, la cual produce en nuestras vidas la convicción. ¿Qué produce la convicción? Que nosotros estemos seguros que si hoy no tengo algo es porque a Dios no le ha placido. Porque todo, mire, si usted tiene lo que tiene, fue porque Dios le plació darle esa idea o iluminarle la mente. Y muchas veces lo que hacemos es que desviamos esa idea. No la tomamos para ayudar a lo del reino. Dígame amén, vaya allá. Por lo tanto, el evangelio del éxito lo que hace es que nos desconecta de la fe y nos posiciona en una posición donde soy yo el que hago las cosas, donde soy yo el que busco las cosas. Y al final, yo termino sin Dios y sin la cosa, sin éxito. Y termino frustrado. ¿Sabía usted que el ser humano, cuando las cosas no le salen como él las quiere, entra en un estado que ni él sabe? ¿A quién le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Por lo tanto, cuando dejamos la convicción para vivir bajo perspectiva humana, las cuales producen muchas veces depresión y desenfoque de la vida del espíritu que contiene el evangelio de Cristo. Por lo tanto, es allí donde muchos de nosotros malgastamos el tiempo brindándole nuestra mayor atención a este evangelio incoherente, el cual el sistema nos quiere hacer creer que es la solución de nuestra situación que enfrentamos día tras día. Todos nosotros enfrentamos situaciones, pero el evangelio del éxito no es la solución. Y usted se da cuenta que cuando usted tiene un empleo y gana tanto, a los 2 o 3 meses ya usted quiere más. ¿Sí o no? Pero no se preocupe que no vamos a hablar. Ya pasamos. Le puse 2 ejemplos de 2 evangelios incoherentes. Entonces, la intención del evangelio de Cristo para el hombre. Busque conmigo al libro de Mateo capítulo 3, de versículo 1 al 6. Y a lo que usted lo busca vamos a crear un poco de contexto. Allí aparece el profeta Juan, Mateo 3, versículo 1 hasta el 6. Allí aparece Juan introduciendo el evangelio de Cristo de una manera confrontativa, de una manera con un evangelio poderoso. Leemos en el nombre de Cristo. ¿Lo tenemos todo? La escritura dice lo siguiente: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, diga conmigo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre.
Verso 5. Y salía a él Jerusalén, toda Judea, toda la provincia de alrededor del Jordán. Verso 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando su pecado. Escuche qué poderoso es lo que está aconteciendo allí. Israel tenía, según los estudiosos de la Escritura, Israel tenía alrededor de 400 años que no escuchaba la voz de Dios, que no escuchaba a Dios hablar por ningún rincón. Tocaban el chofán, tocaban el tunín y nada de eso hacía que Dios hablara. Allí estaba Dios en silencio y Dios agarra a un profeta llamado Zacarías y le da un hijo que se llama Juan. Y nace Juan y crece el muchacho hasta que empieza su ministerio y lo empieza ¿dónde? En el desierto. Este desierto no es como el que nosotros ahora mismo tenemos en la mente. Este desierto estaba poblado, era muy caliente, pero allí estaba Juan predicando. ¿Y qué milagro sucedía allí? ¿Qué acontecía allí? Que las personas iban donde él estaba, de Jerusalén, de alrededor de Jordán, iban a escuchar el evangelio de Cristo. Y dice que allí lo que Juan estaba hablando hacía que los hombres, escuche bien, confesaran sus pecados. Escuche qué dinámica tan poderosa. Alguien está predicando allá, yo voy. Y cuando llego, recibo el evangelio, me arrepiento, me vuelvo a Dios y confieso mis pecados. Ahí estaba la intención de Dios divina. Juan era, diga conmigo, Juan fue un hombre elegido por Dios. Juan tenía, diga conmigo, Juan tenía una voz autorizada para hablar del evangelio de Cristo. Pregúnteme por qué. Pregúnteme por qué. Porque los saduceos, los fariseos hablaban de la ley, pero no cambiaban a nadie. Sin embargo, Dios levanta a Juan y no solamente él le cae atrás a la gente, sino que ellos van donde él y confiesan sus pecados después de escuchar el evangelio de Cristo, diciéndole arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora escuche bien, si nos damos cuenta, el evangelio que Juan el Bautista estaba hablando estaba haciendo que los hombres y las ciudades se volvieran ¿a quién? A Dios. Esa es la intención del evangelio, que nosotros todos los días nos volvamos a Dios. Que todos los días nosotros anhelemos estar más cerca, anhelemos más, que no nos interese la fama, que no nos interese el dinero, que nos interese Él, que nos llenemos de Él, porque todo fue hecho ¿por quién? Por Él, en Él y para Él. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quedarnos en el medio, en Él. ¿Estamos aquí? Entonces este mensaje estaba haciendo que ni Moisés, con todos los milagros que Dios le permitió hacer, el pueblo se mantenía rebelde. Sin embargo, se levanta un hombre predicando el evangelio de Cristo. Oiga, qué poder y qué autoridad es lo que usted posee ahí adentro. Estaba haciendo que los hombres se volvieran a Dios. Ahora bien, hay algo que tenemos que entender, y es que el mensaje de Juan era muy diferente al mensaje de la ley, porque la ley te acusaba, la ley te señalaba, te maltrataba. Y Juan viene con este evangelio de Cristo y dice: arrepentidos, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos se acerca. Era algo como confrontativo para el tiempo, porque el reino de Israel estaba distorsionado, estaba destruido, no había respeto. Y Juan viene a hablarle de un reino, y cuando la gente escucha eso, dice: no, pero yo quiero de eso. ¿Estamos aquí? Era muy diferente el mensaje de la ley, por causa de que el mensaje de Juan contenía el alineamiento espiritual.
Israel tenía 400 años divagando, luchando con su propia fuerza, y ahora aparece Dios a través de Juan hablando del que viene el Mesías, de que preparen el camino, porque el reino de los cielos se acercaba. El Evangelio de Juan contenía el alineamiento espiritual que necesitaba el pueblo de Israel, que necesitamos tú y yo. Todos los días necesitamos estar alineados al Evangelio. No es que yo me volví a Cristo hoy, es que todos los días tengo que volverme, todos los días tengo que dar la vuelta a mirarlo a Él, para parecerme a Él. Si usted revisa nuestras intenciones, muchas veces están más posicionadas en el Evangelio, que es incoherente, que el sistema ha introducido. Si usted se pregunta a quién usted se quiere parecer, a mí usted no me lo va a decir, pero el Señor lo conoce. A veces no queremos parecer a aquel, el que más tiene el dinero. Queremos parecernos a aquel que es el más inteligente. Hello. Queremos parecernos al estudioso más grande, al filósofo más grande. Queremos parecernos. Mas sin embargo venimos enclutados con la imagen y semejanza de Dios. Y ahora tenemos su naturaleza divina. Por lo tanto es a Él que tenemos que parecernos. Dígame amén o ay, ay, ay. Es a Él que tenemos que parecernos. Y cuando nos desenfocamos, nos dejamos arrastrar por ese evangelio incoherente, entonces nos queremos parecer a todo el que nos pase por el lado. Amén. Mientras que la ley acusaba y condenaba al hombre sin darle una salida. Por lo tanto, es allí se estaba manifestando algo nunca visto en Israel. Nunca visto en Israel. Se estaba manifestando algo glorioso. Los soldados iban y le preguntaban: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Ustedes, lo que le paguen, conténtese con eso. No exija más, no quiera más. Tranquilo. Oiga. Y qué raro que no fueron a apresarlo, sino a preguntarle: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Me está siguiendo? Ahora bien, ¿por qué causa el ministerio de Juan fue tan importante y respetado al hablar del evangelio? A Jesús le preguntaron: dinos, ¿de dónde viene el evangelio de Juan? ¿Del cielo? Jesús preguntó: dinos, ¿de dónde viene? Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Ellos le dijeron: ¿con qué autoridad tú haces eso? Y el maestro le dijo: yo también le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿De dónde viene el evangelio de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Y se pusieron en secreto ahí. Escuche bien. Pero di tú, no, di tú. Pero di tú, no, que diga tú. No, no sabemos. No sabemos. Le dijeron: no sabemos. ¿Por qué? Porque si decían que es de los hombres, entonces iban a quedar mal. Porque a Juan lo tenían como profeta. Y era profeta. Amén. Si decía que era del cielo, entonces iban a decir que ¿por qué no le creen? Amén. Usted se ha topado con ese tipo de gente que saben. A mí me dijo alguien una vez en una F, yo venía: yo voy para la iglesia para buscarme una mujer buena, una evangélica, una cristiana. Y yo me quedo mirándolo y le digo: ¿y tú eres bueno y tú eres cristiano? Varón, ¿qué pasa? Digo yo: no, nada, no pasa nada. Porque todos queremos, diga conmigo, lo mejor, pero no damos lo mejor. Amén. El evangelio de Juan fue importante y respetado por el grado de responsabilidad que contenía Juan. Juan fue responsable a lo que el Padre le dio para que hablara. A Juan se le preguntó: dinos si tú eres el Mesías. Y Juan dijo: no. ¿Quién tú eres? Yo no soy nadie. Pero que ¿quién tú eres? Yo soy una voz que clama en el desierto. Ustedes solamente tienen que venir al evangelio, que arrepentirse, que volver su vida a Dios, que cambiar de pensamiento, que cambiar de dirección. Y aquel evangelio era respetado
por los escribas, por los fariseos, por los jebuseos, por la guardia, por la policía, como usted le quiera llamar. Era respetado ese evangelio que Juan hablaba, que Juan modelaba. Hoy en día sucede lo mismo. Con nosotros sucede lo mismo. No quiero dañar el mensaje. Diga conmigo, Juan era responsable a tal punto, diga conmigo, a tal punto que dio su vida por lo que creía. Eso se llama caminar bajo convicción. Eso se llama caminar convencido de que lo que Dios nos ha dicho es real. Es Cristo, no es un mito, no es un cuento, no es un curso que usted está pasando o que estamos pasando. Cristo es real. El mensaje de Cristo, el evangelio de Cristo es aquel, escuche bien, el único chance que Dios nos ha brindado para transicionarnos, para cambiar de las tinieblas a su luz admirable. El único mensaje, la única oportunidad para la humanidad es Cristo. El único que le va a dar el chance al hombre, a la mujer, a sus hijos, a mis hijos, a nuestros amigos, a todo lo que conocemos es el evangelio de Cristo. Lo único que nos va a chancear es el evangelio de Cristo. Lo único que me chanceó de la depresión fue el evangelio de Cristo. Lo único que me sacó de la amargura fue el evangelio de Cristo. Porque yo era un joven que pensaba que nunca me iba a casar, que nunca iba a tener hijos. Sin embargo, mírela, y esa es mi esposa, vea, la que va caminando, vea. Usted vea que Dios tiene control de todas las cosas. Quizá usted está ahí sentado y no sé cómo usted vino. Quizá vino cansado, quizá vino enfermo, quizá vino angustiado, quizá vino dolido. Quizá dijo, hoy yo voy al culto, Señor que me lleve porque yo no quiero ir. Pero te tengo una noticia, solamente Cristo puede sacarnos del estado donde nosotros estamos. No hay hombre, no hay filosofía, escuche bien, no hay dinero, no hay fama que pueda honrar más a un hombre que el evangelio de Cristo. No hay nada en la tierra que se compare a lo que Cristo hace con usted y conmigo, día tras día, semana tras semana, estación tras estación, año tras año. Y mientras el mundo va en derrumbe, mientras el sistema está buscando muchas ideas para cómo enredar a la humanidad, incluso hasta nosotros que adoramos a Cristo, usted y yo, el Señor nos guarda, el Señor nos bendice, el Señor nos levanta, nos da fuerza día tras día. Yo no sé si usted está entendiendo o no está entendiendo, pero no se preocupe, adore lo que usted entienda. Dos cosas contenía el evangelio que Juan hablaba: responsabilidad, diga conmigo, responsabilidad, integridad. ¿Y qué significa ser íntegro? Mantenerse en la esencia, no desintegrarse, no apartarse. Mantenerse entero, diga conmigo, mantenerse entero. Juan inició hablando del evangelio de Cristo. Ahora vamos a ir a Marcos. Marcos capítulo 1, verso 13 al 15. Marcos capítulo 1, verso 13 al 15. ¿Lo tenemos? 14 y 15, perdón. Leemos en el nombre de Cristo. Le decía que ahorita empezó Juan introduciendo el evangelio de Cristo, pero ahora es Dios mismo que va a hablar de su propio evangelio. Y vamos a hablar lo que declara la Escritura allí en Marcos capítulo 1, verso 13, verso 14 al 15. Dice en el nombre de Cristo: después que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y diciendo, verso 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creer en el evangelio. Escuchen bien, aquí aparece otra vez la palabra arrepentido. Pero esta vez no se viene a hablar de que el reino de Dios se ha acercado, sino que ahora viene a manifestarse, a sanar a los enfermos, a darle vista a los ciegos y a parar el paralítico. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, al leer esta base escritural, vemos cómo Jesús introduce el tema del evangelio desde una plataforma ¿de qué? De transformación. Si en nuestra vida no están sucediendo cambios, debe de estar pasando algo. O yo no me estoy volviendo a Dios todos los días, porque eso es lo que significa arrepentirse. Yo me he arrepentido más de 500 veces. ¿Sí? Todos los días tenemos que volvernos a Dios. Todos los días tenemos que tratar de acercarnos a Dios. Y si hoy no pudimos lograr algo, si hoy no se pudo lograr algo, si el Señor nos da el chance, mañana lo vamos a intentar de nuevo. Vemos cómo Jesús introduce el tema del evangelio desde una plataforma de transformación. Esa es la esencia del evangelio de Cristo, que seamos transformados. Quizá yo que esté aquí necesite más que todos los que están ahí sentados. Eso solamente lo sabe el Señor. Pero el evangelio de Cristo es personal. Yo tengo que todos los días orar, decirle: Señor, agárrame, Señor, ayúdame, Señor, levántame, Señor, susténtame, agarra mis emociones, agarra mis ideas, agarra mis pensamientos, Señor, ayúdame. Ese es el evangelio de Cristo. No es un evangelio incoherente que allá voy y que allá voy y que lo voy a hacer y que lo voy a hacer porque lo voy a hacer. No, eso no es el evangelio de Cristo. Por Dios, diga conmigo, el evangelio de Cristo tiene su protocolo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Amén. De transformación y cambio para el hombre. La palabra que Jesús usa para referirse al cambio es la palabra arrepentido. Porque a menos que nosotros no cambiemos nuestras ideas por la idea de Dios, no va a ir bien. A menos que yo no cambie lo que yo sé por lo que Él sabe, no va a ir bien. ¡Qué silencio! Si no cambiamos lo que yo sé o lo que yo quiero por lo que Él sabe y por lo que Él quiere, no nos va a ir bien. Y esta palabra significa en el griego metanoia, la cual se define como volverse a Dios, cambiar de idea, cambiar de rumbo. Usted sienta, si usted y yo nos sentamos, si yo siento a 20 de ustedes, por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos un rumbo. Cada uno de nosotros tenemos una idea diferente. Y a veces ponemos el protocolo, la idea de Cristo, la ponemos aquí y seguimos la de nosotros, como el que no quiere la cosa. De manera que todos nosotros, para poder ser parte del evangelio tan glorioso, tenemos que cada día arrepentirnos, volvernos a Dios. Para yo creer en lo que Cristo quiere para mi vida, yo tengo que vaciarme de lo que soy. Tengo que dejar de creer en lo que yo creo para creer en Él, para que sea Él el que lo haga. Amén. Volvernos a Dios por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, la intención del evangelio de Cristo en su esencia es hacer que el hombre se reconcilie con Dios y pueda disfrutar de su reino eterno con todos los privilegios de los cuales Cristo nos ha hecho participante. Ahora bien, ¿cómo vamos a poder mantener a nuestras generaciones enfocadas en el evangelio de Cristo? Y aquí sí se pone bueno el asunto.
Porque todos queremos tener a nuestros hijos alineados en el Evangelio de Cristo. Pero muchas veces ni nosotros estamos alineados en el Evangelio de Cristo y queremos que otros se alineen. Yo estoy pasando en ese proceso. Yo estoy trabajando eso en mi vida, de decirle a otro que cambie. Soy yo que tengo que cambiar primero. Y él, cuando me vea, entonces él va a decir, bueno, ha cambiado. Pero a veces queremos que otro entre cuando ni nosotros mismos estamos bien adentro. Y estamos hablando del Evangelio de Cristo. Estamos hablando de la única salida para nuestra familia y para nuestra generación. Usted puede tener la buena idea que usted quiera, la buena intención, eso no cambia a nadie. Lo que va a cambiar al hombre y a la mujer es una palabra que venga de la boca de Dios, y eso tiene que venir a través del Evangelio de Cristo. No hay otro. Escuche lo interesante que es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es singular, no es plural. Es uno solo. No hay otro que se parezca. No hay otro que sea como el Evangelio de Cristo. Vaya conmigo a Gálatas, por favor. Estoy terminando. Gracias por la paciencia. Gálatas, en su capítulo 1, versículo del 6 al 10. Allí está Pablo defendiendo el Evangelio de Cristo. Esa tiene que ser nuestra posición en este tiempo. Nosotros como iglesia tenemos que despertar a la realidad. Hay muchas cosas que son buenas. Hay muchas cosas que podemos hacer. Pablo dice que todo no es lícito. ¿Qué más? Usted se lo sabe. Y luego vuelve y repite, dice, todo no es lícito, pero no todo edifica. Entonces yo no tengo que hacer ni lo que me conviene, sino es lo que edifica. Es lo que edifica que yo tengo que hacer, porque lo que me conviene a mí. Pero si yo hago lo que edifica, me va a convenir a mí y le va a convenir al que está al lado mío, le va a convenir al que yo saludo, le va a convenir a todo. Amén. Entonces Gálatas, capítulo 1, de versículos 6 al 10, expresa lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Verso 7. No que haya otro. Diga conmigo, no hay otro evangelio. Dígalo con fuerza, no hay otro evangelio que pueda transformar. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Verso 8. Mas si aún nosotros, escuche bien, Pablo se pone como ejemplo y dice, si aún un ángel viene con otro evangelio que no sea el evangelio de Cristo, llámese anatema, llámese maldito, porque solamente, escuche bien, el evangelio de Cristo es aquel que pudo sacar a los Gálatas de la posición que estaban. ¿Por qué Pablo defiende el evangelio allí en Gálatas? Porque Pablo siembra esta iglesia, trabaja con esta iglesia y se va. Y luego que Pablo sale, se introducen unos maestros judaizantes y le dicen que hay que cumplir con la ley, porque el evangelio que ellos llevaban era muy sencillo, era muy suave. Y le decían que tenían que circuncidarse, tenían que cumplir con ese rito. Y Pablo llega frustrado, cansado, dolido. Y Pablo dice, pero ¿cómo es posible que tan rápido yo salí, tan rápido ustedes se desconectaran de la verdad, de lo que le cambió, de lo que le transformó? ¿Cómo es posible que hoy en día, escuche bien, amado, es como si Dios gritara, es como si Dios rogara? ¿Cómo es posible que aquel evangelio que nos cambió, hoy nosotros lo cambiemos por prosperidad, por éxito, por aquello que no nos va a dar la solución al problema?
Es como si Dios mismo gritara. ¿Cómo es posible que nos hemos alejado tan pronto y no ha pasado tanto tiempo? Algunos tenemos 10, algunos tenemos 12, algunos tenemos 15 y hemos negociado el evangelio, hemos negociado aquello que cambió nuestras vidas, aquello que nos dio la vida, aquello que nos transformó. ¿Cómo es posible que lo bajemos tan bajo el evangelio de Cristo? Cuando usted y yo en nuestro espíritu sabemos que es lo único que contiene la solución. Por ejemplo, mis padres no están aquí y yo quiero que ellos vengan. Pero ¿qué estoy haciendo yo para que ellos vengan? Quizás sus hijos no están aquí, pero ¿qué usted está haciendo para que ellos vengan? ¿Cuál es el evangelio que le estamos presentando? ¿Será el evangelio de que tengo? ¿De que puedo presumir? Cuando eso no cambia ni al gato de la casa. Iglesia de Cristo, vamos a levantarnos en defensa del evangelio de Cristo. Empecemos por nosotros mismos. No empiece por otro, empiece por usted mismo. Yo estoy empezando conmigo mismo. Por eso le dije, quizá de los que estamos aquí, el que más necesite sea yo. Porque cada quien sabe cómo presenta el evangelio de Cristo. Y allí Pablo llega frustrado, cansado. Y dice, ¿cómo es posible que se hayan apartado de la verdad? Cuando dejamos el evangelio de Cristo, usted no se está apartando de una verdad. Usted se está apartando de la verdad, que es singular. No se puede pluralizar. Cristo es uno solo y el evangelio es uno solo. Y este evangelio tiene que ver con que Dios vaya transformando nuestras vidas. Aunque usted no tenga 5 pesos en el bolsillo, pero si usted sabe que Dios está obrando en su vida, usted va a estar gozoso. Porque en la noche puede usted tener depresión, pero en la mañana, cuando usted se acerca y le dice, Señor, aquí estoy, tú me conoces. Ayúdame, Señor. Ese es el evangelio de Cristo. Póngase de pie, amado. Levante su mano y ponga una mano en el corazón. Repita conmigo: Espíritu de Dios, ayúdame, porque te necesito. Ayúdame, Señor, a comprender el evangelio de Cristo. Ayúdame, Señor, a no negociarlo, a no disminuirlo, Señor, a no compararlo con nada, Señor, porque no se compara. Porque tu evangelio, dígalo conmigo, levante su voz, porque el evangelio es lo único que contiene la autoridad, el poder para hacer que mi familia, que mis hijos se vuelvan al Dios poderoso, al Dios grande. Si usted lo entiende, levántele un aplauso al que vive, al que reina por los siglos de los siglos, a nuestro Dios. Adoramos su nombre.